júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio de nuevamente sintonizarnos. La idea fundamental, hermanos, es que la palabra de Dios, como siempre hemos dicho, se apropie de nuestra mente. Eso voluntariamente lo tenemos que permitir. O sea, Dios expone la palabra a través de sus ministros y cada quien tiene que meditar en ella, o sea, pensar en ella, analizarla. Probablemente cuando nosotros no estamos instruidos al respecto de que tenemos que analizar la palabra, tenemos que pensar en la palabra, tenemos que sentarnos a estar buscando lo que Dios realmente quiere decirnos. Recuerde que la palabra es espíritu. En otra palabra, la palabra es vida. La palabra es vida y es capaz de dar vida. Es un espíritu la palabra. Está en el orden del campo espiritual. No está en el campo del orden natural. Por eso 1 Corintios 2.14, en el 2.14 de 1 Corintios dice que el hombre natural, o sea, el hombre analítico, el hombre que medita, el hombre que piensa, desde el punto de vista humano, puede acumular información, pero no puede entender el misterio de la palabra. Es más, hasta puede su memoria archivar información e inclusive exponerla. Pero fundamentalmente cada palabra que sale de la boca de Dios tiene como propósito ordenarnos y restaurarnos. O sea, establecer una escala de valores para que a través de esta escala de valores, en donde Él es el primero, nosotros sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar y vamos a, en unos 30 minutos, vamos a tratar de no voy a decir interpretar, ni voy a decir ver el misterio, porque eso cada quien, el Espíritu Santo le va a abrir su entendimiento. La palabra es apasionante, es sumamente interesante cuando entendemos lo que Dios nos quiere decir, porque todo lo que Dios hace es perfecto y por la palabra de su poder, por la palabra que salió de su boca, fueron creados los universos. Entonces, si la palabra que sale de la boca de Dios es aceptada voluntariamente dentro de nosotros y el Espíritu Santo la
interpreta para nuestra mente natural se sujeta a la palabra y ordena su conducta de acuerdo a como Dios le agrada. Esto solo aplica en los justificados. ¿Quiénes son los justificados? Los que hemos creído en Cristo Jesús y por su resurrección hemos sido presentados delante de Dios como justificados, o sea, sin pecado, sin acusación y sin señalamiento. Que conste que a estos justos, a estos justificados, a este grupo, se está escribiendo un libro de memorias, porque hay un libro de la vida donde están apuntadas todas sus obras. Y al final, todo lo que hicimos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu va a ser presentado delante de Dios, y en base a eso alcanzaremos galardones. Por eso en las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, el consejo es arrepiéntete, arrepiéntete, para que nadie quite tu corona, para que nadie tome tu corona, porque si te arrepientes y te plegas a lo que Dios establece, el Espíritu dice a las iglesias: arrepiéntanse, porque hay galardón para todo el que se arrepiente y se conduce de acuerdo a como Dios establece. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico que en esta mañana, Señor, nos perdones. Nosotros somos pecadores, hablamos más de lo que debemos muchas veces, hemos tenido conducta, Señor, a todas luces que no te agrada. Por eso yo te ruego, Dios poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, y movidos por el Espíritu Santo, que nos reconciliemos, Señor, para que tu Espíritu Santo actúe en nosotros, Padre, y nos enseñe y nos haga entender que Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Decretamos y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para arrancar de nosotros todo aquello que no agrada a Dios. Te lo suplicamos en el nombre poderoso, que está sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ayer que estábamos platicando, yo le dejé a usted Romanos 2.13, Romanos 2.13 y Gálatas 2.16. Es que recuerde que el domingo hablamos y seguimos con este tema famoso, porque lo importante es entender las cosas. Cuando nos entendemos, o mejor dicho, cuando el que explica se da a entender, entonces como que se rompen estructuras, como que se desarticulan pensamientos obsoletos que no nos dejan avanzar. Cuando tenemos una doctrina que no es de Dios, sino que es de orden humano, estamos literalmente detenidos y no avanzamos a lo que Dios realmente nos quiere mostrar. Ayer hablábamos de las obras de la ley. Probablemente implique las obras de la ley todos los requerimientos que se encuentran en los mandamientos dados por medio de Dios a Moisés. Todos los requerimientos y los mandamientos que se dieron al pueblo de Israel, Dios se los dio a Moisés, Moisés se los dio al pueblo, ya sean morales, ya sean ceremoniales. Pablo dice: aunque nos esforcemos voluntariamente por cumplir estas obras de la ley, aunque nos esforcemos en cumplir estos mandamientos, aunque nos esforcemos por obedecer la ley de Dios, no vamos a ser declarados justos ante Dios. Esas son las obras de la ley, no son malas, pero las obras de la ley, aunque las cumplamos, y recuerde que con una tilde que no se cumpla, así de exigente es la ley, entonces no vamos a alcanzar nosotros en ningún momento ningún beneficio, no alcanzamos ninguna bendición. Entonces es importante que entendamos nosotros que los mandamientos, los preceptos, los estatutos no justifican, son buenos, porque tienen conductas morales y ceremoniales, son buenos, no son malos, pero se estableció un nuevo pacto. En el nuevo pacto, la justificación es a través de la fe en Jesucristo. Yo creo que nos estamos entendiendo. Recuérdense que la fe
es la palabra pistis. La palabra pistis es la palabra persuasión. La palabra persuasión involucra credibilidad. Y cuando seguimos viendo lo que es la palabra pistis, vimos que es alguien moralmente, o sea, almáticamente convencido de algo que recibió. Estamos en el orden espiritual de Cristo. Y es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, esta confianza en Cristo hace que nosotros seamos justificados delante de Dios, no las obras de la ley que dio Dios a Moisés para darlas al pueblo son buenas, pero estas no nos justifican delante de Dios. Nosotros somos justificados por Jesucristo. Es decir, toda la humanidad, cuando aparece Jesucristo, es justificado a través de él. Por eso la importancia de la Santa Cena. Recuerde, este es mi cuerpo, entregado por toda la humanidad. Este cuerpo que es entregado por toda la humanidad va a morir en la cruz del Calvario. Esta sangre que voy a derramar es la señal del nuevo pacto en mi sangre. O sea, ese nuevo pacto da por vencido, por cancelado el antiguo pacto. Ahora, no son las obras de la ley, que son buenas, que Dios estableció, las que nos justifican delante de Dios, sino que nos justifica el creer en Jesucristo. Ahora bien, recuerde que la ley requiere absoluta fidelidad. No solo en un área, sino que en todas las áreas. Por eso se hizo manifiesta la gracia de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no son las obras de la ley que son buenas las que nos van a justificar delante de Dios. Y lo vuelvo a repetir por cuarta vez, sino que nos justifica delante de Dios creer en Jesucristo. Las obras de la ley, viéndolo detenidamente, no son malas, pero no justifican, porque lo que justifica en el nuevo pacto es creer en Jesucristo. Por eso leamos los versos que yo les dejé ayer. Yo supongo y espero que usted los haya meditado. Vamos a ver vamos a ver Gálatas 2:16. Ahora, después de la explicación, creo que va a cobrar sentido. Vuelvo a repetirlo. Miren pues, hermanos, todos los requerimientos, todos los mandamientos dados por Dios por medio de Moisés, ya sea en el ámbito ceremonial o sea en el ámbito moral, son buenos, porque todos estos están orientados a la relación con Dios. 4 mandamientos de los 10 mandamientos hablan de la relación que tenemos que tener con Dios, y los 6 restantes de los mandamientos que tenemos, de las conductas que tenemos que tener con los hombres. Los mandamientos son buenos, pero sin la fe en Jesucristo, ahora no funcionan. No son las prácticas religiosas ceremoniales las que nos justifican delante de Dios, sino que lo que nos justifica delante de Dios es la fe en Jesucristo. Los mandamientos son buenos, lo vuelvo a repetir por 6ª vez. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que se le diera al pueblo son buenas, pero ese pacto quedó detenido. Decía el hermano apóstol Otto Ríos Paredes, así lo planteaba él. Se cerró la oficina del Padre, decía él, y se abrió la oficina del Hijo. Y el delegado del Hijo es el Espíritu Santo, para llevarnos al conocimiento de lo que nosotros tenemos que entender de Cristo. La oficina del Hijo se abrió, el Espíritu Santo va a la vida de cada cristiano, de todos aquellos que confesaron a Cristo Jesús, y entonces esto hace que los seres humanos que hemos caído en Cristo Jesús seamos instruidos por el Espíritu Santo. La oficina del Padre cerrada, todo lo del antiguo pacto es bueno, todas las ordenanzas de Dios son buenas, pero ahora la fe en Jesucristo es la que nos justifica. La fe en Jesucristo es la gracia de Dios manifiesta sobre todos los creyentes. Muy bien, veamos Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora ya entendimos que los mandamientos y todos los estatutos, los decretos, los preceptos de orden moral y ceremonial
que Dios le dio a Moisés para que le diera al pueblo. Ahora escuchen. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Muy bien. Yo creo que está claro. Está claro. Ahora, vamos a ver lo que dijimos de Romanos 2:13. Romanos 2:13. Estamos hablando de esto porque todo se devino del capítulo 2 de Santiago, verso 17. ¿Se recuerda? Veamos pues. Vamos a ver Romanos capítulo 2, verso 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero aquí tenemos que agregar algo. Esta traducción es la Reina Valera 60, porque aquí como que entra en conflicto con lo que leímos anteriormente en Gálatas 2:17, pero no es así. Fíjese pues, ponga atención. Lo vuelvo a leer. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora bien, ¿qué está diciendo Pablo? La ley, por la gracia o por la fe en Jesucristo, la ley cobra vida espiritual. La ley cobra vida espiritual. Ahí está la ley, ahí son los mandamientos, que son buenos, que moralmente nos instruyen. Por ejemplo, el mandamiento de Dios cuando es enfrentado en el capítulo 22 de Mateo. Lo vamos a leer para poder explicar lo que estamos hablando. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Estamos en el verso 34 de Mateo 22. Quiero que veamos esto porque es importante. Recuerde que ese verso no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que son justificados. Aquí estamos poniendo la fe en Cristo sobre la ley, y la fe en Cristo activa, o sea, vitaliza, vivifica, resucita todo el antiguo pacto, porque todo es como a Dios le agrada. Ahora, no son por las prácticas ceremoniales que somos justificados delante de Dios, pero cuando el Espíritu Santo habilita el mandamiento, deja de ser palabra muerta y se constituye en palabra viva. Escuche, capítulo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron y se hicieron amigos. Estos eran enemigos, pero ahora se hicieron amigos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios. Él pudo haber dicho, miren, ese mandamiento queda obsoleto, porque de ahora en adelante yo voy a justificarlos delante de Dios. El que en mí cree es justificado delante de Dios. Pero él les explicó esto porque cuando es vivificado el mandamiento por el Espíritu Santo, cobra vida actual y deja de ser algo caduco. No, cobra vida. Recuerde usted que el antiguo pacto es una sombra del nuevo pacto. O sea, todo lo que se vio en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que hoy está vivo en el Nuevo Testamento. Y lo que ahora en el Nuevo Testamento no lo vemos, lo vamos a ver en la eternidad con Dios, empezando en el milenio. Mire pues, mire lo que le dijo Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Fue la pregunta para tentarle. La respuesta fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, le dijo, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas.
Pero estos mandamientos, recuerda usted que no fueron todo lo que debieron de haber sido, porque el alma del hombre sin Espíritu Santo solo se dedica a cumplir ceremonialmente, sin cambios interiores. Miremos en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8 para explicar esto. Yo le voy a suplicar, si es que alguien está interesado y lo que oye le causa duda, que pregunte a través del WhatsApp. Ahora con esa ventaja que tenemos ahí, no preguntar y no aprender con tanta información que tenemos en estos aparatitos, yo creo que debe ser otro pecado que no esté escrito, pero aquí no meditar y no pensar y no analizar, después de toda la información bíblica que tenemos. No estoy diciendo que busque internet para interpretar la Biblia, porque el que interpreta la Biblia, en usted se llama Espíritu Santo. El pastor siembra la semilla y el Espíritu Santo hace que germine dentro de usted. No ande buscando germinaciones de otros pensamientos, de otras posturas, de otros campos teológicos. El Espíritu Santo, cuando usted medita, cuando usted piensa, cuando usted analiza, Él le va a dar a usted el conocimiento de la verdad, porque para eso lo envió Cristo, para que usted conozca la verdad. Mire pues lo que dice el capítulo 8. Recuerde que venimos de Mateo 22, leímos los versos del 37 al 40. Empezamos en el 34, pero el 37 al 40 es lo que me interesa que veamos esta mañana. Dice, verso 2 del capítulo 8 de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a esa ley es superior a todas las leyes establecidas anteriormente. No que sea, cuando digo que es superior, tal vez la palabra es mal empleada. La ley del Espíritu de vida es la que vivifica todas las instrucciones ceremoniales. Todo lo que el Salmo 119, con sus 176 versos, dice, son verdades absolutas, totales, completas. Pero si el Espíritu Santo no les da vida a los 176 versos, es una información nada más de carácter humano. El riesgo, hermanos amados, de ser cristiano y solo tener conocimiento es que uno puede ser ministro de la letra. Recuérdense que todo el que ha creído en Cristo Jesús es un ministro, es un sacerdote. Todo el que ha creído en Cristo Jesús es un ministro, es un sacerdote. Y usted no es ministro de la letra, porque el ministro de la letra la entiende, pero no la puede llevar a la práctica, porque no le pertenece. Usted solo lleva a la práctica lo que le pertenece. Si usted usurpa una conducta que no le pertenece, está, como ya le dije, usurpando una conducta y al poco tiempo estamos haciendo lo contrario. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta ley del Espíritu de vida no dice en el antiguo pacto. Ahora aparece una ley del Espíritu con mayúscula, porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerde que en el antiguo pacto había una serie de ceremonias con el propósito de reconciliarse con Dios. Es más, el tabernáculo de Moisés, el propósito por el cual Dios lo puso sobre la tierra era para reconciliarse con el hombre por medio de sacrificios de corderos y de actos ceremoniales. El propósito de Dios de poner un tabernáculo en la era de Moisés fue reconciliarse con los seres humanos. Esto no funcionó. Entonces vino Dios y envió a Cristo Jesús y envió la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para librar a la humanidad de la ley del pecado. La ley del pecado fue cancelada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo que no logró hacer, pero sigamos leyendo. Dice, verso 3 del capítulo 8 de Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por el alma, o sea, el alma debilita el mandamiento, el alma debilita las instrucciones ceremoniales y morales que Dios dio, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, está hablando de que Dios, cuando vio que el acto ceremonial del tabernáculo no lograba liberar al hombre del pecado, envió a su Hijo para arrancar el pecado de la humanidad y poner la ley del Espíritu de vida en Cristo. Todo el que cree en Cristo no muere, porque la ley del Espíritu de vida lo ha vivificado espiritualmente. Su cuerpo biológico va a dejar de funcionar, pero su cuerpo espiritual está habilitado continuamente delante de Dios, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora mire, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, la ley tiene actos de justicia, no de justificación. Los actos de justicia son las conductas que nosotros tenemos en relación con nuestro prójimo que agradan a Dios. Esos son los actos de justicia. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, envió el Señor a Cristo Jesús en forma de pecado a morir por nosotros. Cuando Cristo muere, cancela el pecado. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces cuando lo resucita, cancela el pecado de la humanidad, y la ley del pecado y de la muerte deja de incidir sobre todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Lo que la ley no pudo hacer, que fue cancelar la ley del pecado y de la muerte, el creer en Cristo Jesús lo ha logrado. Por eso nosotros tenemos que entender que nadie se justifica por las obras de la ley, o sea, no por vivir los 10 mandamientos, no por vivir los actos ceremoniales, no por seguir otra vez sacrificando corderos, vamos a ser justificados delante de Dios, porque Cristo Jesús, el Cordero Perfecto, ya murió en la cruz del Calvario y resucitó. Ahora, eso es lo que está operando para vivificar a la humanidad. Y los 10 mandamientos siguen siendo vigentes, pero habilitados, vivificados, permítame decir, resucitados por el Espíritu Santo. Les da vida. Y aplicados aquí, 4 mandamientos se presentan delante de Dios. No te harás imagen ni semejanza delante de Dios. Y viene luego 6 mandamientos más, que comienza hablando del respeto que el hombre tiene que tener por otro hombre, por las cosas que ama, por las cosas que estima, por las cosas que valora. Y todos esos 10 mandamientos habilitados y vivificados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús hace que la humanidad viva continuamente agradando a Dios. Quiero leer todavía un verso en Santiago para mire, esto no se termina nunca, esto no se cierra nunca, esto es, hermanos, es de Dios, es eterno, el hombre no puede manejarlo. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 25 de Santiago. Mire, leamos. Santiago capítulo 1, verso 25. Entonces yo creo que ya entendimos, ¿verdad? Las obras de la ley, por más que nos esforcemos en hacer todo lo que establece el antiguo pacto, todos los actos ceremoniales y morales que Dios le dijo a Moisés, instruye a este pueblo que ha tenido 430 años de cautividad y diles cómo tienen que conducirse. Y para que tengamos paz, yo voy a poner, dice el Señor, un tabernáculo, van a haber ofrendas, van a haber sacrificios para que vivamos reconciliados. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es superior a esto. ¿Por qué? Porque aquello tenía demasiada sojuzgada a la gente. Y lo que es más, el alma se rebelaba contra Dios y hacía que no fueran agradables delante de Dios las conductas de los humanos. Hoy Dios envía a Cristo y Él está delante de nosotros. La sangre de Cristo está delante de nosotros y la sangre del Cordero Perfecto nos justifica todo el tiempo delante del Padre. 1:25 de Santiago voy a leer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Estamos entonces poniendo este verso como Gálatas 2:16 y como Romanos 2:13. Gálatas 2:16 y Romanos 2:13, aquí encuentran su soporte y los cubre completamente Romanos 8, versos 3, 4 y 5. Romanos 8, versos 3, 4 y 5. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, Romanos 8, versos 2, 3, 4 y 5, está hablando y explicándonos el apóstol que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por causa de la carne, Dios enviando a su Hijo en forma de pecado. Antes los corderos, la ley ceremonial establecía que servía para ponernos en paz con Dios. La ley ceremonial y la ley moral eran actos visibles, pero el alma rebelde los hizo fracasar. Dios manda a su Hijo en forma de pecado, en forma de carne de pecado, y Él muere en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, por causa del pecado. Pero cuando el Espíritu Santo, Romanos 8:11, resucita a Cristo de los muertos, la victoria de ahora en adelante de no morir está en Cristo Jesús. Entonces, el que nos justifica delante de Dios es Cristo Jesús. Las obras de la ley son buenas y cuando son habilitadas por el Espíritu Santo, entonces se convierten en algo que se proyecta en una conducta moral aceptable entre los seres humanos y agradable delante de Dios. Por eso leímos los versos del capítulo 22 de Mateo, del 34 al 40, ¿se recuerda? Cristo siguió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el otro es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume, le dijo, la ley y los profetas. Pero ahora el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de todo pecado, de la ley de la muerte. No moriremos. Solo quiero leer unos versos de Romanos 3:20 y de Romanos 3:22 y Romanos 3:28, y entonces lo dejo a usted para que medite, para que analice. Mire pues, hermano, esto que usted oye, que yo digo, es producto de pensar, de meditar, sobre todo de orar. Señor, abre mi entendimiento, explícame para que yo pueda explicar, porque, hermanos, un ministro que no explica, un ministro que no se da a entender, tiene un pueblo en grande riesgo. Mire lo que dice Romanos 3:20. Ya que las obras de la ley, ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley es buena. La ley no justifica. Lo que hace la ley es decirnos lo que es pecado y lo que no es pecado. O sea, lo que Dios establece nos enseña lo que es pecado. Pero si la ley no tiene a Cristo, si la ley no tiene Espíritu Santo, seguiremos pecando, seguiremos siendo delante de Dios pecadores. Pero el que tiene convicción, el que ha alcanzado el sacerdocio espiritual, el que moralmente está convicto que tiene que plegarse a la instrucción de Dios, de la palabra del nuevo pacto, para que el Espíritu Santo lo haga entender que solo, por eso leíamos ahí Romanos 12:2, no siga usted plegándose a lo que el mundo establece, inclusive hay todo el antiguo pacto. Oiga lo que le voy a decir, todo el antiguo pacto, si está en el área humana, si está en el área del intelecto, todo el antiguo pacto se constituye en tropezadero, porque nadie puede vivir el antiguo pacto si no es por la vida que el Espíritu Santo le da la palabra. Ahora, Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, Dios ahora
se manifiesta en haciendo de justicia a la humanidad, enviando a Cristo. Dios nos hizo justicia, Dios nos rescató, fracasó lo que leímos en Romanos 8, versos 2, 3 y 4 y 5, fracasó. Entonces viene Dios y envía a Jesucristo. Dios nos hizo justicia en Cristo Jesús para ser justificados delante de Él. Verso 3:28 de Romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Ese 3:28 de Romanos, léalo detenidamente. Esa es la conclusión de lo que hemos venido hablando desde el día viernes para acá. Esa es la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. O sea, sin las obras de la ley. Las obras de la ley, los 10 mandamientos, por ejemplo, con la visión del Espíritu Santo son interesantes. Lea usted en Éxodo 20, del 4 en adelante, y va a entender que todo es muy bueno, pero sin Espíritu Santo, el alma no es capaz de ponerla a tornarse efectiva. Por eso la Escritura es eficaz. Ese Espíritu y es vida. El propósito de Dios es que nosotros, a través de la Escritura, vivificada por el Espíritu Santo, como sacerdotes del Espíritu Santo, vivifiquemos toda la Escritura y se convierta en nosotros la forma de presentarnos delante de Dios. No se olvide que hay un libro de la vida, donde está usted inscrito por haber creído en Cristo, pero hay un libro de memorias donde están todos los que tememos a Dios y todos los que decimos que Jesucristo es el Señor. Que Dios, hermano amado, le bendiga, le llene de su presencia, nos abra el entendimiento y que todo lo que hemos hoy expresado nos haga entender que la fe en Jesucristo es vida. La fe en Jesucristo es vida y la habilita el oír quién es Cristo Jesús, porque la fe viene por el oír quién es Cristo Jesús. Y recuerde que el justo por la fe en Cristo Jesús es que vivirá agradando a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Yo bendigo su casa de habitación del Espíritu Santo de Cristo y del Padre. Bendigo también su casa personal y en el nombre de Cristo Jesús cubrimos con la sangre de Cristo los dinteles de todas las casas de los miembros de Monte Jericín y de los miembros que no son de Monte Jericín que nos escuchan, para que el ángel de la muerte, para que el devorador no tenga arte ni parte en nadie de nosotros y seamos preservados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Quiero recordarles que el día de mañana están las hermanas con el grupo de niños. Respaldemos, apoyemos, porque el esfuerzo que están haciendo, si usted se da cuenta y ha visto, es bastante fuerte. Así es que adelante y que Dios en su misericordia revele a todos los hermanos el deseo de involucrarnos en las cosas del Señor. Que Dios le bendiga abundantemente, con paz, con salud y con prosperidad y mucha paciencia para relacionarnos. Amén y amén. Hoy con cánticos de júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios.
reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo.